La caída de las importaciones de China, la recuperación de Estados Unidos y la aún incierta recuperación de Europa y su peligro latente de deflación se suman a la caída en el precio de los commodities. Esos factores son los que han marcado el panorama internacional este fin de año. Queremos analizar este escenario y cuáles son las proyecciones para 2015. Para eso nos acompaña Alejandro Irmas, presidente ejecutivo de Global Folio. Alejandro, gracias por su tiempo con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Alejandro, quisiera preguntarle y partir esta entrevista con el tema que hemos visto, la caída más brusca de los commodities, especialmente del petróleo, que pasó en 2 meses y medio, de estar de 100, 90 dólares el barril, ahora están los dos en 66, llegando peligrosamente a los 60 dólares, tanto el WTI como el Brent. ¿Cómo uno explica esta caída tan brusca del petróleo internacional? Mira, la verdad que la caída tiene un componente fundamentalmente un problema de oferta y demanda, importante, y yo creo que eso ha pasado con todos los commodities, ha sido desfasado en el tiempo. Primero pasó con el cobre, este año ha sido impactante lo que ha pasado con el hierro, y ahora este año también ha pasado con el tema del petróleo. Pero tiene un componente financiero también que no es despreciable y que muchas veces la gente no lo toma en consideración. Muchas veces el impacto de lo financiero es bastante más que el físico, el mercado físico. Claro, porque uno está acostumbrado a que el precio del petróleo baje, por ejemplo, cuando se anuncia, por ejemplo, baja en las proyecciones de crecimiento de la economía desarrollada, las más importantes, pero eso no ha sucedido. Claro. No, y además, como este es un problema de oferta y demanda, tú comprenderás que de un mes hacia otro la demanda y la oferta no cambian tan brusco. Exacto. En cambio, las posiciones financieras pueden revertirse de estar comprador a vendedor en cosa de semana. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Entonces, lo que pasó fue básicamente que hubo un cambio de expectativa importante. La oferta de petróleo venía aumentando. Fundamentalmente la oferta más importante nueva venía de Estados Unidos con el famoso shale oil, ¿ya? Una oferta importante que está haciendo muy bien a Estados Unidos, muy bien a los países importadores de petróleo, China incluido, pero muy mal obviamente a los países que dependen de la exportación del petróleo. Esa oferta estaba llegando al mercado, estaba impactando los precios, estaba haciendo gradualmente hacer caer los precios, digamos, en un año en que la demanda en general mundial está desacelerada. Había un mundo que no está en recesión, pero está con un crecimiento débil, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que viene la reunión de la OPEP, donde tradicional, históricamente, se juntan y Arabia Saudita dice, bueno, yo voy a contraer un poco mi oferta, yo voy a hacer un sacrificio para así tratar de elevar los precios. Para sostener los precios en niveles relativamente altos. Y sorpresa, este año la OPEP decide no hacer eso, decide mantener su producción, de forma tal que ya está claro que hacia el año 2015 va a haber una sobreoferta de petróleo, de no cambiar nada más. Se habla de que podría estar en los 60 dólares el barril, o incluso un poco bajo eso. Hoy día salió un estudio, creo que era de Morgan Stanley o JP Morgan, que en el peor escenario hablaba de cerca de 50 dólares el barril, o sea que es bastante dramático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si bien el mercado físico, el que está entregando petróleo y comprando petróleo hoy día, no va a cambiar de un día para otro, el mercado financiero, las posiciones de futuro puede cambiar radicalmente y eso impacta, las expectativas hacen cambiar el precio y obviamente que los mercados futuros impactan indirectamente por un problema de arbitraje, impactan los precios spot. O sea, los precios se han visto afectados tanto por un problema de expectativa, por un problema de oferta y demanda y por un problema financiero. ¿Y por qué la OPEP insistiría entonces, y algunos países, en mantener la producción tal como está si los precios están bajando? La lógica diría lo contrario. Yo creo que el mensaje es bien claro. Yo creo que la OPEP está tratando de sacar oferta del mercado. Está tratando de sacar la última oferente, básicamente productores de shale oil están tratando de sacarlo, porque el shale oil tiene un límite a 70 dólares, yo creo que ya no es sostenible, ya no es rentable hacer inversiones en shale oil para producir a estos niveles de precio. Entonces básicamente lo que está tratando de hacer es parar y desincentivar a esos productores, digamos. Mientras tanto, algunos países productores como Venezuela y también Rusia, que se está previendo que pueda entrar en recesión económica precisamente por estos problemas. Claro, ellos no tienen problema de costos, sus costos son inferiores, pero ellos sí tienen un problema que sus presupuestos estuvieron hechos con valores sobre 100 dólares. Son gobiernos que basan en cuánto está el precio del petróleo. Exactamente. El petróleo para ellos es como el cobre para nosotros, digamos.
es muy importante. Si nosotros hicimos un presupuesto a $3.50, de repente está a $2.50, obviamente tenemos un hoyo presupuestario importante, que es lo que le está pasando a Rusia y lo que le está pasando a Venezuela. Alejandro, bueno, un tema del petróleo y otro tema también muy importante es, por ejemplo, la situación de Estados Unidos, creciendo 3,9% el tercer trimestre según la segunda revisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos, un desempleo que está en 5,8% y a la espera de cuándo van a subir las tasas de interés la Fed. ¿Cómo es el panorama para la primera economía mundial? Aún primera economía mundial. Sí. Mira, Estados Unidos, claro, primera economía mundial todavía, yo creo que todavía le quedan unos años todavía en esa condición. Estados Unidos era claramente el motor de la economía del mundo. O sea, era la economía, siendo la primera además, que estaba tirando el carro, con un crecimiento sólido, un desempleo decreciente, con una inflación controlada, por lo que su Banco Central no tenía apuro en subir su tasa de interés. Todo bien, por decirlo de alguna manera. China, segunda economía del mundo, también un crecimiento que pasaba de 7,5, 8% a un crecimiento más 7,5, pero todavía, si bien era menor, era todavía fuerte, además que se está aplicando sobre la base de la segunda economía del mundo. China era un segundo motor, un poquito desacelerado, pero todavía era un segundo motor importante para el mundo. Y el resto, Europa, Japón, ambos decepcionantes, ninguno hizo nada después de la crisis. Ambos lo único que hicieron es política monetaria, política fiscal, pero ninguno hizo ningún ajuste, ninguna reforma, bueno, por lo tanto se le agotó el oxígeno. Bueno, a eso se refería Christine Lagarde con la nueva mediocridad. Cuando no están estos motores, los países grandes, Japón, también la eurozona, no hicieron nada por incentivar autónomamente la productividad. Por tanto, así que el primer ministro está renunciando ahora como para pedir un nuevo voto de respaldo para ver si esta vez sí puede realmente hacer reforma, porque si no la hace, la verdad que a punta de inyectar liquidez en la economía no se solucionan los problemas. Y si vemos que la eurozona está con un crecimiento bastante endeble, con el peligro latente de la deflación, Estados Unidos con estos niveles de crecimiento, siempre que no tengan un invierno tan difícil como fue el de este año, ¿podría ser nuevamente este motor mundial que sigue con este crecimiento con cifras de 3,9 y que podrían ir creciendo un crecimiento más sólido? Yo creo que sí, yo creo que Estados Unidos, bueno, de hecho la caída del precio del petróleo le ayuda. Estados Unidos es una economía de consumo, donde un precio del petróleo le ayuda porque el ingreso que le queda disponible a los consumidores americanos al bajar el precio del petróleo, gastan menos en calefacción, gastan menos en transporte, en automóviles, en fin, entonces les queda más presupuesto para consumir, así que yo creo que eso es bueno, es una buena noticia para Estados Unidos, pero sin embargo es la economía. China, por otro lado, China ya ha dado señales claras, si bien no ha dado 100% garantía, pero ha dado señales claras de que está jugándosela por un crecimiento de mejor calidad antes que por un crecimiento a rajatabla. Porque el año 2008, cuando vino la crisis, China echó mano a sus reservas y se puso, y eso es parte del problema de los commodities hoy día, se puso a crecer y a gastar a gasto fiscal, construir carreteras, centrales eléctricas, edificios y todo. Entonces, ¿eso qué provocó? Una demanda de loco sobre los commodities, hizo crecer su economía y de pasar nos ayudó a todos los mercados emergentes, digamos. Entonces, pero esta vez dijo, no, yo no voy a hacer lo mismo, no voy a volver, tiene reservas para hacerlo, digamos, pero no voy a hacer lo mismo, yo ahora ya estoy consciente que para pasar de la segunda a la primera economía del mundo, esta es una economía que tiene que basarse más en el consumo, que en esta inversión dirigida más centralizadamente como ha sido hasta ahora. Por lo tanto, consumo, tengo que tener un crédito que ya no sea política fiscal, sino que un crédito que sea un sano asignador de recursos. Por eso están estas normas para que elevan las restricciones del financiamiento de corto plazo. Entre otras cosas, eso, exactamente. Eso, hacia allá van las cosas. Todo este cambio de forma de operar en China, obviamente que en el corto plazo produce una desaceleración. Entonces el segundo motor de la economía, si se desacelera un poco, aunque sea, estamos hablando de niveles de 7%, desacelerarse a ese nivel todavía suena como divertido hablar de desaceleración, pero indudablemente cuando la economía entera está media frenada, que el segundo motor se desacelere un poco, produce un impacto también sobre la demanda global del mundo. Piensa tú que países como los nuestros, en general los países emergentes, vivimos de lo que los países desarrollados consuman, que solo Estados Unidos está consumiendo, y de lo que países como China consuman.
y que también está desacelerándose. Entonces, la verdad que los países emergentes están sufriendo hoy día, los precios de los commodities están cayendo. Entonces, la verdad que la economía emergente están pasándola mal, están pasándola bastante mal. Y esta caída de 6,7% de las importaciones de China durante noviembre, ¿es algo que puede ser un dato aislado o podría ser una tendencia en el corto plazo y que podría afectarnos a nosotros por el tema del cobre? Bueno, yo creo que hay algo en general, si la demanda agregada, si China se desacelera, hay que mirar los datos, yo creo que un mes puntualmente, no sé si es muy... Pero en general, cuando uno piensa que las cosas se están desacelerando, uno debería ver desaceleración en todas las formas de consumo e inversión, salvo las que sean discreción del gobierno, de gastar, digamos. Pero así que puede ser parte de una tendencia, pero la caída puntual de 6% puede ser un dato puntual aislado. Yo creo que hay que mirar una tendencia un poquito más larga, digamos. Pero yo no me preocuparía tanto de China en el mediano plazo. Lo que pasa es que la forma de demandar de China va a cambiar y obviamente que el impacto sobre lo que pase con los países productores de commodities va a ser distinto que lo que fue en los últimos 4 o 5 años. Bueno, el problema es que China demandó muchos commodities y el mundo reaccionó generando muchos commodities, mucho hierro, mucho cobre, mucho petróleo, y llegó la oferta de todo esto justo cuando el mundo se está desacelerando. El desafío es para la economía que dependen de los commodities. Si en algún momento esto ya no es sustentable, tenemos que hacer la reconversión, algo que, por ejemplo, tiene que hacer Chile. Alejandro Irmas, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Bueno, y con este análisis de los factores internacionales más importantes en la economía mundial, terminamos este martes en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.